Vamos a iniciar con una oración, si quiere por favor inclinar su rostro. Padre, gracias te damos por tu bondad al permitirnos llegar hasta este lugar para hacer lo que tú quieres que hagamos hoy, que es escuchar tu voz y al mismo tiempo ser transformados por medio de ella. Y esa es nuestra oración en este día, Señor, que hagas la obra que tienes predestinada para cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Esto clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy regresamos al pasaje que hemos estado estudiando, uno de los relatos más extraordinarios y conmovedores de todo el libro de los Hechos. Está allí en el capítulo 8 y nos habla de un hombre que viajando solo por el desierto, o solo iba con otro grupo, regresa a su tierra con un corazón, o con su corazón lleno de preguntas, con una Biblia abierta, con un rollo abierto en sus manos, con una necesidad que él mismo ni siquiera podía describir. Es el eunuco etíope. Este hombre no es un ignorante, no es un hombre desordenado ni rebelde. Este es un funcionario de alto rango, tesorero de la reina de Etiopía. Había viajado hasta Jerusalén, había ido hasta allí para adorar, había invertido tiempo en ese lugar, esfuerzo, recursos por buscar a Dios, pero a pesar de todo eso, todavía no entendía, todavía no conocía a Cristo. Y leamos el relato. Felipe y el etíope eunuco se encuentra en el capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca. En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree, con todo su corazón puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos en esta escena, que al parecer es una escena lejana, sucedió hace muchos años. Hay un carro, hay un rollo o un pergamino, hay un viajero que es africano y el evangelista, allí está, que recibe órdenes de un ángel que le dice que vaya y se acerque. Y esta escena que acabamos de leer es, sin embargo, de una revelancia asombrosa para usted y para mí en este preciso momento. ¿Por qué? Porque en ella encontramos de forma viva y concreta cómo una persona llega verdaderamente a los pies de Cristo, cómo una persona verdaderamente es cristiana.
Y allí podemos subrayar un principio en este momento, que aunque ocurrió hace más de 2000 años, el camino hacia Cristo no ha cambiado. No hay un método en el siglo I y otro método en el siglo XXI. No existe un atajo moderno para llegar allí. No hay una versión actualizada de la conversión. La manera en que este hombre fue salvo es la misma manera en la que cualquier persona es salva hoy. Entonces, no es esto simplemente un relato pintoresco de lo que sucedió o una historia bíblica. Es una ilustración que nos ha dejado nuestro Señor, inspirada por el Espíritu Santo, que nos dice que sin importar nuestra cultura, sin importar la posición social, la educación o la religiosidad, hay algo que nos falta y es algo que solamente Cristo puede dar. Observe además la manera en que Dios lo orquesta todo. Felipe, piensen en él, Felipe estaba en la carretera por casualidad. El encuentro no fue un fruto de la coincidencia, sino de la providencia. Dios envía a su siervo Felipe para que en el momento preciso suba allí, suba ese carro, escuche lo que se está leyendo y explique a ese hombre Isaías 53. Y esto es un detalle crucial. Aquí aparece el eunuco, está ahí, no entiende lo que está leyendo, reconoce su ignorancia y admite su necesidad. ¿Cómo podré, dice él, si alguno no me enseña? Ese es el punto de partida de la conversión genuina. El reconocimiento humilde de que nosotros mismos no podemos comprender ni aplicar la verdad de Dios por nosotros mismos. Y lo que sigue ahí en esta historia es que Felipe le explica las Escrituras, le predica a Jesús y el etíope creyendo es bautizado. No es otra cosa lo que tenemos acá que un retrato perfecto de lo que el Evangelio hace. Abre los ojos, eso hace el Evangelio. Ilumina el entendimiento y transforma para siempre el destino de una persona. Así que antes de entrar en detalle, quiero que grabe esto en su mente, esta idea central en su mente. No importa cuán lejos haya viajado usted, cuán lejos haya estado usted del Evangelio, no importa cuán sinceramente inclusive haya buscado al Señor, ni cuánto sepa de religión, si no ha encontrado a Cristo tal como Él es presentado en las Escrituras, todavía está en la misma situación que este hombre eunuco antes de que Felipe se subiera a su carro. Y si esta noche escucha la voz como la escuchó ese eunuco, si entiende lo que lee y lo recibe por fe, también puede salir gozoso en su camino como salió él, con una alegría que ni el mundo ni las circunstancias van a poder arrebatarle. Y es precisamente aquí donde debemos detenernos y examinar lo que las Escrituras nos está diciendo. Porque si este relato es, como hemos afirmado, un relato fiel de algo que sucedió, de cómo una persona llega a ser cristiana, entonces debemos seguir paso a paso el camino de Dios que marcó a esa persona o que le mostró a esa persona cómo llegó al Señor. Y lo primer paso, si quisiéramos ponerlo como pasos, el fundamento de todo lo demás es que esta obra es una obra soberana. Podemos ponerle primer paso, si quisiera dividir esto en pasos. Y el primer paso es que la obra de la salvación es algo que no hacen las personas, sino es una obra soberana de Dios. No comienza, nada comienza en el hombre en su salvación. Todo inicia con Dios en la salvación. Antes de que cualquier otro paso se pueda dar, antes de que cualquier hombre pueda dar cualquier movimiento hacia Dios, Dios es soberano en la salvación. Miren el inicio de la historia, Hechos 8:26.
un ángel, dice, del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Observe bien que la conversión de este hombre no comienza con él, ni siquiera con Felipe, ni siquiera con la intención de Felipe de ir. Comienza con Dios. Aquí no hay casualidad, aquí no hay coincidencia. Esto es providencia pura. Felipe estaba en medio, piensen en esto, en medio de un avivamiento en Samaria. Muchas personas estaban siendo convertidas, multitudes escuchaban, se convertían y eran bautizadas. Y humanamente hablando, es el peor momento para irse, ¿no es así? Cuando todos están llegando a los pies de Cristo, Él está predicando y muchas personas están siendo convertidas. ¿Por qué se fue? Dios interrumpió lo que Él estaba haciendo, esa labor visible, para enviarlo a un hombre solitario. ¿Qué retrato, no les parece, de la gracia soberana? Dios deja las multitudes para buscar a uno, porque la salvación siempre es personal, antes que numérica. ¿No es esto lo mismo que Jesús enseñó en la parábola de la oveja perdida? El pastor deja las 99 en el redil y va en busca de las que se ha extraviado. Así es la salvación. Dios toma la iniciativa, Dios llama, Dios busca. Piensa en el eunuco. Él mismo no estaba planeando nada de esto. Él no estaba planeando encontrarse con Cristo en ese momento. Su mente estaba ocupada leyendo Isaías 53. Él creía que su viaje a Jerusalén había terminado y no tenía la claridad que él estaba buscando. Y sin embargo, en ese mismo momento, Dios está moviendo a Felipe desde otro lugar para interceptar su carro en el punto exacto. Ese es el misterio de la conversión. Nadie llega a Cristo por iniciativa propia. Usted no decide buscarlo porque un día amaneció un poco más espiritual que ayer, o porque las circunstancias se alinearon a su favor. Jesús mismo lo dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y también él mismo dice en Juan 15:16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y aquí hay una aplicación directa. Si hoy usted se encuentra aquí escuchando este mensaje, no es por casualidad. No es un mero producto de que usted lo agendó y que iba a venir. No es simplemente porque alguien le invitó, una invitación amable, y usted respondió. Es que Dios en su providencia lo ha traído hasta acá para que escuche esto que usted necesita oír. Si lo entiende de esta forma, su corazón va a comenzar a humillarse y a disponerse a recibir la palabra. Fíjese también que esta es la obra soberana de Dios y se manifiesta no solamente en el envío de Felipe, sino también en la preparación del corazón del eunuco. Las dos cosas estaban ahí. Él está leyendo Isaías 53. Ese es el pasaje más claro que tenemos en el Antiguo Testamento sobre la obra de Jesucristo, la obra expiatoria de Jesucristo. Y piensen en eso, ¿por qué ese pasaje y no otro? Porque Dios estaba ya preparando el terreno de esta persona. La palabra la tenía en sus manos, pero hacía falta que el Espíritu abriera su entendimiento. Y esto nos enseña que la conversión no es una cuestión de coincidencias literarias o emocionales. Es el resultado. La conversión es el resultado de una previa obra de Dios que coordina todo para que se dé. Coordina las circunstancias. A veces es un dolor, a veces una situación difícil en la vida, a veces una separación inclusive, a veces una enfermedad. Todo lo pone ahí. Es decir, las circunstancias, la misma escritura, el mismo texto, un predicador
que hable. En resumen, antes de que el eunuco supiera quién era Jesús, antes de que Felipe lo predicara, antes de que él fuera a las aguas del bautismo, Dios ya estaba obrando. Y yo les digo, así es siempre. La salvación comienza en el cielo antes de manifestarse en la tierra. Comienza en el corazón de Dios antes de encender la fe en el corazón del hombre. Ahora bien, que Dios sea el que inicie y que dirige todo el proceso no significa que el hombre no tenga responsabilidad. De hecho, la misma obra soberana de Dios despierta a un pecador, le despierta una disposición que antes no tenía, un hambre real, una humildad sincera y una apertura a la verdad. Y eso nos lleva al segundo paso en este relato. El paso 2 es reconocer la necesidad, el reconocimiento humilde de la necesidad de ser enseñado. Y Felipe entonces se acerca al carro y escucha al eunuco leyendo en voz alta Isaías 53 y le hace una pregunta directa: ¿entiendes lo que lees? Hechos 8:30. Y la respuesta del eunuco es una de las confesiones más sinceras, una de las confesiones más reveladoras que encontramos en toda la Escritura. Y él dice: ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Aquí tenemos algo que el hombre moderno desprecia profundamente, y es admitir que no entiende. El espíritu de nuestro tiempo nos dice que la verdad está dentro de nosotros, ¿no es así? Que sigamos a nuestro corazón, que no necesitamos maestros ni autoridad externa. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que nuestro entendimiento está entenebrecido por el pecado, que nuestros pensamientos naturales están en enemistad contra Dios, como dice Efesios 4:18 o el mismo Romanos 8:7, que sin la iluminación divina no podemos comprender las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14. Este eunuco era un hombre instruido, un hombre culto, un hombre de posición elevada, y sin embargo no tiene problema en reconocer. No puedo entenderlo, está diciendo. No lo puedo entender solo. Necesito que alguien me guíe. Y esta disposición de su corazón es en sí misma una evidencia de que Dios ya está obrando en esa persona. Porque el hombre natural tiende a justificar su propia opinión, a confiar en su razonamiento y a resistir cualquier autoridad sobre su pensamiento. ¿No es así? Amigo mío, hasta que usted no llegue hasta este punto, no podrá recibir el Evangelio. Mientras crea que puede analizarlo todo como un tema de estudio o decidir qué partes acepta, qué le gusta y qué partes descarta, seguirá tan lejos de Cristo como el eunuco antes de que Felipe subiera a su carro. La puerta de la salvación se abre hacia adentro y solo entra aquel que se agacha inclusive para poder entrar. Recuerde, la puerta es estrecha. Pocos entran por allí. Note también que este conocimiento humilde está ligado directamente a la Escritura. El eunuco no está preguntando sobre filosofía o sobre política, sino el significado del texto, de este texto sagrado que nos ha dejado nuestro Señor. ¿Cuántas personas no necesitamos recuperar esto? Precisamente esto. Vivimos una época en la que la gente quiere que le hablen de Cristo pero sin Biblia. Quieren escuchar sobre esperanza y paz pero sin doctrina. Pero el camino que Dios marcó es exactamente lo contrario. Empezamos con las Escrituras y a la luz de ellas es que entendemos a Cristo. Y fíjese otro detalle. El eunuco invita a Felipe a subir al carro. Ese es el gesto. Este gesto es más que cortesía. Es la apertura de su corazón. Él reconoce que necesita ayuda y la busca activamente. Súbase, le está diciendo. Súbase al carro. Él no es un oyente pasivo. Venga, se sienta aquí al lado y me explica. Explíqueme, guíame. La humildad verdadera siempre se traduce en acción. Abre la puerta hacia la humildad. Abre la puerta a la verdad.
Pregúntese si usted tiene la misma disposición. Cuando escucha la predicación, ¿qué pasa en su corazón? ¿Viene con la expectativa de ser enseñado por Dios? ¿O se siente de pronto como juez de lo que oye, evaluando, esto me parece, esto me gusta, esto no, esto es correcto, esto sí? Si quiere entender el Evangelio y conocer a Cristo, debe venir como el eunuco, con la escritura abierta, con un corazón dispuesto, con una mente humilde. En última instancia, esta es la obra del Espíritu Santo, que hace en todo pecador que va a ser salvo. Lo lleva de la autosuficiencia a la dependencia. Cuando pensamos que lo sabemos todo, que todo lo podemos hacer, nos muestra que debemos depender de Él. De la confianza en su propio juicio a la confianza en la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. De la independencia, eso orgullosa, a la docilidad de un discípulo. Aquí es donde el relato alcanza el clímax natural. Dios en ese momento ha preparado el corazón de este hombre. El hombre ha reconocido su incapacidad y ha pedido ayuda. Ahora llega el momento crucial, lo que lo cambia todo. El anuncio claro y directo del Evangelio de Jesucristo. Y ese es el paso 3, escuchar el Evangelio. Hechos 8:35 nos dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Qué frase más simple y al mismo tiempo más cargada de significado. Felipe no comenzó con sus opiniones, no con historias inspiradoras, no con consejos morales. Comenzó con la escritura y desde allí lo condujo hasta Cristo. Esta es, sin excepción, el patrón bíblico para la predicación y la evangelización. Partir de la palabra inspirada, no de ideas humanas. Exponer el significado del texto, conducir al oyente a la persona y obra del Señor Jesucristo. Fíjese que Felipe no trató de impresionar al eunuco con su cultura, él no trajo ninguna idea de su experiencia, no habló de él mismo, no le ofreció soluciones temporales. ¿Qué fue lo que hizo él? Le presentó a Jesús. ¿Por qué? Porque en última instancia el problema del eunuco y el suyo y el mío no es falta de información, sino la necesidad de un Salvador. El texto que el eunuco estaba leyendo es Isaías 53. Es, por así decirlo, el Evangelio en miniatura. El siervo sufriente está allí, cargando con los pecados de muchos, es lo que explica Isaías 53, muriendo en silencio, llevando nuestras inequidades para poder reconciliarnos con Dios. Felipe le muestra que ese siervo no es una figura misteriosa del pasado ni una metáfora, sino es una persona histórica que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, que vino a morir en lugar de pecadores como él. Y esto es vital. No basta con hablar de Cristo como maestro o ejemplo. El eunuco no necesitaba simplemente aprender a vivir mejor, necesitaba un redentor que cargara con todos sus pecados, que cargara con toda su culpa y lo liberara del juicio de Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. Permítame aplicarlo directamente. Usted puede estar leyendo la Biblia, puede asistir a la iglesia, respetar las enseñanzas de Jesús y aún no ser salvo. Lo que lo salva no es admirar a Cristo, sino creer en Él que murió en su lugar. Creer que Él cargó con sus pecados y que le resucitó para darle vida eterna. Además, observe otra cosa, que Felipe comenzó desde la Escritura y no la abandonó. Todo el tiempo estuvo allí. No saltó de Isaías
a un mensaje desconectado. Mostró cómo Isaías dijo o cumplió en Cristo todo lo que estaba allí. Aquí está el gran principio de la interpretación bíblica. Toda la escritura conduce a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de las escrituras es el Hijo de Dios. Y aquí hay otra lección para nosotros. El Evangelio no es una teoría religiosa abstracta, es un anuncio, son unas noticias. Felipe entonces, ¿qué hizo? Abrió su boca, no pensó en silencio, no sugirió vagamente, habló de manera directa y clara. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Por ahí viene la fe, por eso hay que hablar la palabra de Cristo. Cuando el Evangelio se presenta así, con base en las Escrituras, centrado en Cristo, con un claro propósito, el Espíritu de Dios usa eso para abrir los ojos, para convencer de pecado y para llevar las personas a la fe. Eso es el punto que está pasando, que va a ocurrir con el eunuco. Estamos a puertas de eso. La palabra que se está leyendo se convierte en el mensaje que transforma su vida. Y así llegamos al momento en que el mensaje que hasta ahora había sido escuchado y entendido debe ser respondido. Porque el Evangelio nunca es simplemente para ser contemplado o admirado. Exige una decisión, una respuesta personal e inmediata. Esto nos lleva al cuarto paso de la historia. La fe confiesa. La fe obediente que confiesa públicamente a Cristo. Mientras, piensen en esto, ¿qué está sucediendo? El carro sigue su camino y algo está ocurriendo en el corazón del eunuco. Las piezas se encajan, la profecía cobra vida y Jesús ya no es un nombre lejano, sino se convierte en un salvador personal para él. Y entonces, al pasar junto a un lugar donde hay agua, el mismo eunuco interrumpe la narración y dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese momento, es un momento decisivo por varias razones. Piensen o traten de ponerse en ese lugar. Es iniciativa propia del eunuco. En ese momento, del convertido. Felipe no le fuerza, ni le presiona. El eunuco, quien está movido por una fe genuina, pide ser bautizado. La fe verdadera siempre produce un impulso hacia la obediencia. No hay que empujarla desde afuera, brota naturalmente desde adentro. Es una confesión pública de fe. El bautismo, en la enseñanza del Nuevo Testamento, es la manera visible de que alguien declara de que ha muerto con Cristo y ha resucitado una nueva vida. Es lo que hacemos cuando ponemos acá, las personas vienen aquí a las aguas. Están afirmando frente a todos nosotros que ahora son parte del cuerpo de Cristo. Para un alto funcionario como este eunuco no era un paso pequeño. Él estaba reconociendo públicamente a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso podía tener, por supuesto, repercusiones sociales, políticas, personales para él. Pero la fe genuina no se esconde, se manifiesta. Es una respuesta inmediata. Observe que él no pospone su decisión. Él no dice, quizá más adelante, quizás, pues está bien todo lo que me está diciendo, pero quizás yo lo voy a evaluar cuando regrese a Etiopía o cuando tenga un poco más claro todo esto. La fe que salva es también la fe que obedece sin demora. Cuando el Espíritu convence y la palabra ilumina, el momento para responder es ahora. Felipe lo dice, le responde en el versículo 37, y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Y noten lo que dice él. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta confesión es el núcleo de la fe cristiana. No es simplemente creer que Jesús existió o que fue un gran maestro, sino reconocerlo como el Hijo de Dios.
Él es el único que puede salvarles. Además debemos examinar no solamente lo que está sucediendo ahí, sino al mismo tiempo examinarnos con seriedad. ¿Ha respondido al Evangelio así? ¿Ha habido en usted un momento o una etapa clara en la que ha dicho con convicción, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Ha dado testimonio público de esto? Si no, la historia del eunuco le llama a hacerlo. Finalmente, note el fruto. Después de ser bautizado, el eunuco siguió gozoso su camino. La conversión verdadera siempre deja un gozo profundo. No es algo superficial, es un gozo que no depende de las circunstancias, sino de que ahora siente esa paz con Dios. Ahora tiene esa esperanza en Cristo. El gozo es la evidencia interna de que la fe es genuina. Así termina este encuentro. Felipe es arrebatado por el Espíritu para continuar esa misma labor que estaba haciendo en otra parte. Y el eunuco sigue su camino. Ya no está buscando, sino habiendo encontrado al Salvador, continúa su camino. Pero mi querido amigo, este relato no está aquí simplemente para que lo admiremos. Admiremos lo que ocurrió hace casi o más de 2000 años. El propósito del Espíritu Santo, al dejarlo registrado, es mucho más personal y directo. Es que usted se vea reflejado en ese hombre. Y que al igual que él responda al Evangelio hoy. Y eso nos lleva al último paso. Responder urgentemente. Responder es urgente. La urgencia del Evangelio es responder ahora. La urgencia del responder es en este momento. El eunuco no sabía que iba a encontrarse con Felipe ese día. Él no planeó su conversión antes de salir de Jerusalén, pero cuando el mensaje fue presentado y Cristo le fue mostrado claramente, ¿él qué hizo? Él no aplazó su decisión. Él creyó y obedeció en ese mismo instante. Y aquí hay una verdad que el diablo ha usado para engañar a millones. La idea de que uno puede dejar la decisión para después. Ya habrá un momento más conveniente, dicen muchos. De pronto cuando me jubile, de pronto cuando arregle mi vida, de pronto cuando entienda un poco más, pero la Escritura no conoce estas. La idea es que el mañana ni siquiera está garantizado. Nadie sabe que va a vivir hasta el otro día. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. El día de salvación es hoy. Piense en las circunstancias. El camino es desierto, el carro seguía avanzando y en pocos minutos Felipe iba a desaparecer de su vista. Esa oportunidad es una oportunidad irrepetible. Y así es con usted. Dios en su soberanía ha coordinado las circunstancias para que escuche este mensaje hoy. No sabe si va a volver a tener esa oportunidad. Observe también que la urgencia no es emocionalismo. Es consecuencia de la realidad espiritual. ¿Qué hubiera pasado si el eunuco hubiera dicho, Felipe, no me interesa? Cuando regrese a Etiopía lo voy a pensar. Lo más probable es que su corazón se hubiera endurecido y la oportunidad se hubiera perdido para siempre. El Evangelio es como la semilla que si no se recibe cuando cae, el enemigo viene y la arrebata. Usted puede estar en una de las dos posiciones en este momento. Como el eunuco antes de Felipe, religioso, interesado, pero sin entender realmente el Evangelio, o como el eunuco al lado de Felipe, escuchando la explicación clara del Evangelio, crucificado, Jesucristo y resucitado. En cualquiera de los dos, la única respuesta correcta es la misma: creer en Jesucristo con todo su corazón y confesarlo como Señor. No hay otra vía de salvación, no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y si lo hace ahora, podrá irse por su camino con el mismo gozo que este eunuco etíope, africano. El gozo
de saber que sus pecados han sido perdonados, que su culpa ha sido quitada, que su eternidad está segura en las manos de Dios. Así que le dejo la misma pregunta con la que Felipe le hizo a ese hombre en el desierto. ¿Entiende lo que lee? Y aún más importante, ¿va a responder como él respondió? Amigos y hermanos, hemos recorrido juntos el camino del eunuco etíope desde Jerusalén hasta ese encuentro providencial con Felipe en el camino del desierto. Y hemos visto los pasos claros que el Espíritu Santo nos ha dejado como modelo de conversión genuina. La obra soberana de Dios que busca y llama, el reconocimiento humilde de nuestra incapacidad, el anuncio claro de Cristo y su obra en la cruz, la fe obediente que confiesa públicamente al Salvador y la urgencia de responder sin demora. Pero no basta con que usted entienda la estructura. El propósito de Dios al poner este relato en su palabra es que usted mismo sea confrontado con esta historia. Porque este relato no es simplemente historia, es un espejo de su propia condición. El eunuco era religioso, culto, moralmente respetable, pero perdido. Y así hay muchos hoy, con una Biblia de pronto en la casa, con un trasfondo religioso, incluso asistiendo a la iglesia, pero sin conocer personalmente a Cristo, al Cristo de las Escrituras. Puede que haya ido hasta Jerusalén, es decir, a las formas religiosas, pero sin hallar paz en su alma. La pregunta otra vez es, ¿reconoce a este hombre antes de que Felipe subiera a su carro? Mejor dicho, no si lo reconoce, es si usted se ve en ese hombre. Además de todo esto, esto es un recordatorio de que la salvación es la obra de Dios. Si hoy está aquí escuchando esto, no es por casualidad. Dios en su soberanía ha movido las circunstancias, ha movido las personas, los tiempos para que pueda escuchar el Evangelio. Y así como envió a Felipe a un camino en el desierto para encontrarse con este hombre, Dios ha dispuesto todo para encontrarse con usted. No desprecie la visita de Dios en su vida. Además es un llamado a la humildad y a la docilidad. El eunuco no se aferró a su orgullo intelectual ni a su rango social. Admitió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? La salvación comienza cuando deja de justificarse y acepta que necesita ser enseñado por Dios. ¿Está dispuesto usted a venir a la palabra como un niño dispuesto a aprender sin imponer sus prejuicios? Y es la proclamación de Cristo la que salva. El mensaje que Felipe le dio no fue un consejo moral ni un discurso motivacional. Él les dio el Evangelio. Jesús, el siervo sufriente de Isaías 53, que cargó con nuestras inequidades, que murió en nuestro lugar y que resucitó para darnos vida eterna. Ese es el mismo mensaje que usted escucha hoy. No hay salvación fuera de este mensaje. No hay otro nombre. O cree en Cristo o permanece en sus pecados. Es una invitación a una fe obediente. El eunuco no discutió, no pospuso, no pidió más señales, creyó y pidió ser bautizado. Confesó públicamente, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión que salva. Esa es la confesión que Dios demanda de usted. No basta con creer en privado. La fe verdadera se declara abiertamente y se traduce en obediencia. Y además hay una advertencia, es urgente. El carro seguía su camino. Felipe iba a ser arrebatado desde ese momento y es una oportunidad que no iba a volver. Así es hoy. Usted no sabe si va a tener esta otra ocasión para escuchar con un corazón abierto. El mañana no está garantizado. El Evangelio es hoy. La demora no es neutral. La demora endurece el corazón. Y tenemos la promesa del gozo verdadero. El eunuco siguió gozoso su camino. Ese gozo no vino de un cambio de circunstancias, sino de una reconciliación con Dios. Era el gozo de la paz, del perdón y de la esperanza segura.
Esa misma alegría puede ser para usted hoy si cree en su corazón, con todo su corazón en Jesucristo. Así que le dejo esta pregunta. ¿Entiende usted lo que lee, lo que oye, lo que Dios le está diciendo hoy? ¿Va a responder como el eunuco? Dios le ha buscado, Dios le ha hablado, le ha mostrado a Cristo. Ahora le toca a usted. Reconoce su necesidad, reciba a Cristo por fe, confiese su nombre sin vergüenza, siga su camino con el gozo de la salvación y no salga de aquí de la misma manera que entró. No deje pasar esta oportunidad que Dios le está dando. Como Felipe, con el eunuco, le anuncio hoy desde esta escritura y por la autoridad de Dios. Jesucristo murió por usted y resucitó para salvarle y le llama a creerle ahora. Este mensaje, además, no solo nos muestra cómo un hombre llega a ser cristiano, sino también nos recuerda lo que significa vivir como cristianos. Alguno diría, bueno, pero yo soy cristiano, para usted también hay. Dios sigue siendo soberano en la obra de salvación. Si Felipe obedeció la voz del Señor y caminó por un camino desierto para encontrarse con un solo hombre, ¿no deberíamos nosotros estar atentos a la dirección de Dios para hablar de la obra de Cristo? Su soberanía, la soberanía del Señor, no es una excusa para ser pasivos, sino el estímulo a una obediencia confiada. Él prepara corazones, piensen eso. Él abre oportunidades y Él nos llama a ser instrumentos, a ser usados, estar dispuestos para ser usados por Él. Mi pregunta para ustedes es, ¿está disponible como está Felipe? ¿O pone condiciones a su servicio? Hermanos, entonces hay una necesidad de mantener inclusive un corazón humilde y enseñable. Aunque ya sea salvo, sigue necesitando decir, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? La vida cristiana es una vida de aprendizaje continuo, no para. La palabra de Dios continúa instruyéndonos. El orgullo intelectual y la autosuficiencia espiritual son enemigos mortales del crecimiento. Por eso, examine su actitud hacia la predicación, hacia el estudio bíblico, hacia la corrección fraterna. El mismo Espíritu que nos salvó sigue enseñándonos por medio de la Escritura, por medio de los siervos que Él mismo envía. Por eso centre también su mensaje y ministerio en Cristo. Felipe comenzó desde la Escritura y le anunció a Jesús. Esa es la pauta para todo lo que hace como individuo y lo que debemos hacer como iglesia. El centro de sus conversaciones espirituales, de sus discipulados, de sus ministerios, no es su experiencia. Escuchaba yo a un pastor hace tiempo y él empezaba, siempre que nos estaba hablando, siempre que estaba enseñando, siempre me preguntaba, ¿y usted qué está enseñando? No me estaba preguntando si hacía ejercicio, qué comía o qué me gustaba. Siempre me preguntaba, ¿usted qué está enseñando? ¿En dónde va? ¿Usted ha identificado esto? A mí me llamaba mucho la atención ver cómo este hombre todo el tiempo, no había momento en que no tuviera la Escritura en su mente. Por eso no hay temas periféricos, sino la persona y la obra de Jesucristo. Predique a Cristo, a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo y hágalo desde la Escritura, no desde ideas humanas. Viva una fe obediente y pública. El eunuco no ocultó su fe, lo confesó y fue bautizado inmediatamente. Para nosotros que ya hemos confesado a Cristo, la pregunta es, ¿sigue confesándolo con sus palabras? ¿Con sus prioridades? ¿Con sus obras? Una fe verdadera no se retira a lo privado, sino que se manifiesta cada día en una obediencia concreta a la voluntad de Dios. Y conserva el gozo de su salvación. El eunuco siguió gozoso permanentemente. ¿Por qué se amarga? Si usted es salvo, ¿qué mejor que eso? No hay nada más importante que eso. El gozo
no dependía de Felipe, ni de las circunstancias, ni el lugar donde estaba. El gozo de la salvación debe ser permanente. Vivimos en un mundo lleno de presiones, de pruebas, de tristezas. Necesita recordar que el gozo cristiano se sostiene con la certeza de que Cristo nos ha salvado y que nos guarda para su gloria eterna. Por eso, no pierda ese gozo. Revívalo recordando lo que Cristo hizo por usted y compartiéndolo con otros. El gozo se multiplica cuando se reparte. Entre más lo da, mejor. Que este relato nos deje ese doble compromiso. Disponibilidad para ser usados por Dios como Felipe y fidelidad para seguir a Cristo con humildad, con obediencia, con gozo, hasta el final de nuestro camino. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por las instrucciones que tú aquí nos das, inclusive para nosotros que hemos creído. Te damos gracias porque a muchos de nosotros nos llegó el Evangelio de la misma forma que este eunuco etíope. Simplemente alguien nos habló, nos presentó el Evangelio y lo creímos, pero ya tú habías hecho esa obra en medio de nosotros. Y hoy, Señor, queremos mantener siempre presentes que esto es la manera que tú utilizas para salvar a otros. Ayúdanos a ser fieles, predicando a Jesucristo y al mismo tiempo, si hay alguien en medio de nosotros que no ha creído, que también sea el momento de que tú hagas ese trabajo, esa obra redentora en su vida. Eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.